Hola, hoy día vamos a emplear lo que es la adición y sustracción de números enteros en lo que es el contexto de resolución de problemas, ¿ya? Recordar que habíamos establecido que en lo que es la suma de números enteros vamos a sumar siempre y cuando los dos sumandos tengan el mismo signo, para lo cual vamos a sumar los valores y conservamos el signo. Por ejemplo, aquí en el primer caso tenemos menos 27 más menos 7, que al tener el mismo signo lo que vamos a hacer es sumar, es decir, 34, y dado que ambos son negativos, vamos a dejarlo como menos 34. En el caso de que los signos sean opuestos, lo que vamos a hacer es la diferencia entre ambos valores, es decir, vamos a restar a 35 para llegar a 40, le faltan 5 unidades, y vamos a conservar el signo del mayor valor absoluto, es decir, del 40 en este caso, dándonos menos 5. ¿Qué pasa puntualmente con la resta? Recordemos que la resta de por sí no la podemos resolver, pero lo que sí podemos hacer es convertir la resta en una suma. Por ejemplo, 14 menos menos 18 es el equivalente a decir 14 más 18. Recordar que cuando le cambiamos el signo a la operación resta, estamos a la vez cambiando el signo al valor que está detrás de esta resta, es decir, al sustraendo. Me quedaría 14 más 18 y eso me da 32, la suma natural que sabemos hacer. Lo mismo en el último caso, menos 29 menos 31 es el equivalente a decir menos 29 más menos 31. Y volvemos al primer caso, tenemos una suma con dos valores de igual signo, es decir, menos 29 más menos 31, lo cual me va a dar menos 60. Ahora, todas estas operaciones matemáticas nos van a servir dentro de ciertos contextos, puntualmente cuando nosotros tenemos situaciones que deseamos resolver. En esos casos, es decir, cuando tengamos una situación planteada, vamos a considerar un procedimiento sistemático que nos ayude a generar una respuesta acorde a la situación planteada. Para ello vamos a distinguir tres pasos cruciales. El primero de ellos son los datos. Básicamente tenemos que distinguir y nombrar los datos relevantes a la situación planteada. Es decir, del universo de datos que me pudiese dar el enunciado, yo debo ser capaz de discernir cuáles son los que a mí me interesa emplear porque me van a servir para la solución. Una vez que yo ya tengo los datos, debo determinar el desarrollo matemático que voy a llevar a cabo o los desarrollos. Podría ser más de una operación, podrían ser en tandas de operaciones, ¿ya? Y finalmente, cuando yo obtengo una respuesta, un resultado numérico, ese resultado numérico tiene que estar dentro de un contexto que lo da la situación planteada. Es decir, tengo que textualmente explayar una respuesta. Veamos un ejemplo. Dice, un pelícano que vuela a 12 metros de altura ve a un cardumen de peces y baja, cruzándose por una gaviota a los 7 metros de altura hasta que llega al cardumen que está a 12 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuántos metros recorrió el pelícano? Fíjense bien, ahí está la imagen. Tengo un universo de datos bastante amplios. Tengo la altura del pelícano, la altura de una gaviota, la profundidad de un cardumen. Pero yo debo tomar en cuenta los datos que a mí me sirven. Yo sé que el pelícano fue de los 12 metros hasta donde está el cardumen. El dato de la gaviota no es relevante en esta situación. Entonces, mis datos son solamente la posición inicial, que son a los 12 metros, y la posición final, que es a los menos 12 metros. Recordemos que el signo menos habla, por ejemplo, en situaciones cuando estamos hablando bajo el nivel del mar. El nivel del mar es mi cero y lo que está debajo es signo negativo, tal como ilustra esta recta numérica que está de forma vertical al lado de la imagen. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Cuando hablamos de distancia, cuando hablamos de cambio de posición, cuando hablamos de trayectoria recorrida, lo que estamos haciendo es una diferencia entre la posición inicial y la posición final, o la posición final y la posición inicial. Es decir, yo quiero saber cuánto es la diferencia, cuánto se movió. Ese cuánto se movió va a estar restringida, va a estar completamente posible de calcular mediante una resta. Es decir, a la posición final, que son estos menos 12 metros, le voy a restar la posición inicial, que son estos 12 metros. Tengo una resta que yo la voy a transformar en suma. Me queda menos 12 más menos 12. Por lo tanto, tengo que sumar conservando el signo. Menos 24. Ahora, fijémonos bien, estamos hablando de una distancia, de cuántos metros recorrió. Las distancias es como cuando yo ubico la regla para medir, no me va a dar un número negativo.
Por lo tanto, yo ahora, la información que me entrega este número, debo ser capaz de interpretarla y a partir de eso redactar una respuesta. En este caso yo coloqué que el pelícano recorre 24 metros hacia abajo, que por eso yo podría decir que por eso me da el signo negativo, porque va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, la situación queda completamente resuelta, indicando que son 24 metros los que recorre el pelícano. Y fíjense bien, súper importante estos tres pasos. Los datos, el desarrollo, que es implementar una operación que contemple los datos que yo ya saqué, y finalmente una respuesta, que es crucial al momento de interpretar el resultado que me dio. Veamos otro ejemplo. Dice, si se pone un envase con agua a 20 grados Celsius en un congelador, su temperatura baja 4 grados Celsius cada hora. ¿Cuántas horas se necesitan para que el agua se congele si esto sucede a los 0 grados Celsius? Fijémonos bien, tenemos varios datos y vamos a tener que tomar en cuenta a lo mejor más de una operación. Primer dato que tenemos es que el agua inicialmente está a los 20 grados Celsius. Segundo dato que tenemos, hay un cambio de temperatura que es de 4 grados Celsius por hora. Y finalmente tenemos una temperatura final que es de 0 grados Celsius. Veamos, ahí tengo los datos, fíjense bien. Temperatura inicial 20, temperatura final 0 y este cambio de temperatura que es un cambio. Por lo tanto lo voy a tener que en algún momento restar. Porque desciende la temperatura, al descender es un signo negativo. Y desciende 4 grados Celsius cada hora. Primero veamos. Tal como dice ahí, debemos ver cuántas veces el 4 se debe quitar a 20 para llegar a 0 grados Celsius. Acá lo tengo. 20 más menos 4 llegó a 16. 16 más menos 4 llegó a 12. 12 más menos 4 llegó a 8. 8 más menos 4 llegó a 4. Y 4 más menos 4 llegó a 0. Fíjense bien, si yo considero la cantidad de 4 de menos 4 que apliqué, son 5. Por lo tanto, son 5 las horas en las cuales le tomó el agua llegar a los 0 grados Celsius. Importante, esta es una forma de hacerlo. Tal vez otra persona pudo haber simplemente multiplicado el 5 por 4 y haber llegado a la misma solución. ¿Cuál es lo importante aquí? A lo mejor el desarrollo mío no es completamente idéntico al de mi compañero. Sin embargo, llego a la misma respuesta. Por lo tanto, un solo procedimiento no es correcto. Existen múltiples procedimientos, múltiples formas de actuar y vamos a llegar igual a la misma respuesta. Veamos un último ejemplo. Tenemos un termómetro marca menos 4 grados Celsius a las 4 de la mañana. Si la temperatura aumenta a 2 grados Celsius cada hora, ¿qué temperatura habrá al mediodía? Fijémonos bien, tenemos varios datos. Tenemos el primer dato que es la temperatura inicial, menos 4 grados Celsius, que es a las 4 de la mañana. Segundo dato, tiempo inicial, hora inicial, 4 de la mañana. Después tenemos un cambio. Me dice que la temperatura aumenta 2 grados Celsius cada hora y me están preguntando qué temperatura habrá al mediodía. Es bastante similar al caso anterior. Entonces, tengo mis datos, temperatura inicial, variación de temperatura, 2 grados Celsius por hora, y yo acá considero algo. Ese 8 que aquí aparece como dato corresponde a la cantidad de horas que hay entre las 4 de la mañana y las 12 del día. Por lo tanto, ese 8 viene de ese dato, que a lo mejor no está de forma explícita, pero sí yo puedo calcular la cantidad de horas que han transcurrido. Entonces, en realidad yo puedo decir que la temperatura inicial es de menos 4 grados Celsius y que la variación de temperatura va a ser en este caso 16 grados Celsius, ¿ya? Y ahora, obviamente, como la temperatura aumenta, lo que vamos a hacer es tomar la temperatura inicial y sumarle este cambio de temperatura, que ahí dice 18, hubo un error en el tipeo. Entonces voy a tener menos 4 más 16 y eso me va a dar 12. Ahí debería decir 12. Es decir, la temperatura que marcará el termómetro a las 12 del día al mediodía va a ser de 12 grados Celsius. Entonces, importante con todo esto recordar de que siempre vamos a tener 3 pasos fundamentales en lo que es resolución de problemas. El primero es la distinción de la información necesaria para determinar la interrogante, que son los datos, que a partir de esos datos nosotros vamos a iniciar un proceso matemático para resolver el problema, que es el desarrollo. Y lo último y súper importante, dado que el problema es una situación planteada en donde los números tienen un significado, están bajo un contexto, es de suma relevancia el poder generar una respuesta elocuente a lo preguntado, es decir,
mi respuesta debe desarrollarse, redactarse en función de lo que se me está preguntando.